Hola, buenas tardes. Me llamo Franklin Landívar Higashi, nacido en Cobija, Pando. Soy licenciado en Administración de Empresa, también soy abogado. Eh, bueno, mi experiencia profesional, cuando terminé de estudiar acá en Sucre, fui a ejercer en Pando. Trabajé como proyectista en la Corporación Regional de Desarrollo. Fui gerente de teléfonos automáticos, fui el primer gerente de la zona franca de Cobija y también fui profesor en el INCOS Pando de la materia Derecho Comercial y Administración General, ¿no? Después desempeñé algunos cargos jerárquicos acá en Chuquisaca. Los principales fueron como director administrativo financiero en el municipio de Sucre, oficial mayor administrativo financiero en el mismo municipio, gerente de Entel, he sido consultor y también he sido docente de 4 materias en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no? He dictado las materias de Administración General, Análisis Financiero, Administración de Talleres en la Facultad Técnica. Ese sería, y después ejercí 20 años como profesional abogado independiente, ¿no? Y bueno, los últimos 2 años de la pandemia, mucha gente ha tenido que reinventarse, han habido problemas para el ejercicio de la profesión en todo sentido. Es así que eh, en el tiempo de la pandemia me dediqué a escribir, a recuperar un poco la memoria histórica de nuestro departamento, principalmente la historia del noroeste boliviano y el conflicto del Acre. Tal es así de que estoy por publicar dentro de 10 días aproximadamente, sale un libro mío, de mi autoría, el primero, que se llama Memorias Pandinas, Historia y Romance. Ese libro tiene 332 páginas donde hay de todo un poco. Van a ver ahí historias, van a ver romances, van a ver tradiciones, poesía y remembranza. Dicho esto, le agradezco a la licenciada Yusara Melena que se contactó con mi persona para que pueda dar una pequeña charla sobre los antecedentes y el contexto del conflicto del Acre. Es un poco difícil tratar de resumir en pocos minutos toda una conflagración, ¿no?, que hubo entre nuestros países de Bolivia y Brasil. Hice unos pequeños apuntes, muy resumidos, lógicamente, porque seguramente en cada apunte que he hecho sería necesario desarrollarlo, ¿no? Pero empezaremos con los antecedentes del conflicto del Acre. Esos antecedentes tendríamos que ver desde la exploración que ha habido en el noroeste boliviano. La exploración comenzó con Agustín Palacio, que era ingeniero, arquitecto, enviado por el presidente José Vallivian para que sigan los estudios de ese sabio francés d'Orbigny. En 1844, Agustín Palacio sale de La Paz en 1843 por la provincia de Caupolicán, llegando a Reyes, a Yacuma y después a Trinidad. Ahí fue nombrado prefecto durante 2 años y posteriormente él en 1846 descubre Cachuela Esperanza, ¿no? Y este explorador mapea las cuencas hidrográficas del Mamoré, del Beni, del Madera. El otro explorador es el famoso Edwin Heath, era un americano californiano, era médico y un espíritu aventurero. Aparece en 1880 más o menos, aparece por el río Madera, en Portobelo. Estaba como médico de planta de la empresa del ferrocarril Madera Mamoré, la Chur. Este explorador, eh, una vez quebra esa empresa del ferrocarril, se hace amigo del doctor Antonio Bacadíes, lo cual lo aloja en el barracón Orton y lo ayuda a explorar los ríos, ¿no? Y este fue el que descubrió la ruta de la goma,
porque antes de Edwin Heath, los industriales gomeros llevaban, por no haber explorado el río Beni abajo, llevaban su goma, su producto, subían por el río Beni hasta Yacuma, tardando 20 días y haciendo una vuelta en U para bajar nuevamente y llegar al Madera. Entonces, Edwin Heath ha descubierto la ruta de la goma, ¿no? Y en 1880 él se estrella en un peñasco ahí, en una cachuela, donde por haberse salvado la vida, él la bautiza como Cachuela Esperanza. Es un nombre emblemático este lugar porque es el centro de operaciones del gran industrial gomero, del varón de la goma, el señor Nicolás Suárez Callaú, ¿no? Entonces, ya a partir más o menos de 1880, recién aparecen los primeros bolivianos que se van asentando en la ribera de los ríos para explotar el caucho, ¿no? Hay un poco de duda, tal vez de discusión, habría que mirar un poco más con calma, porque hay un sucrense que era militar, Francisco Cárdenas, que estaba exiliado en el Brasil, y cuando se venía por el río Madera para entrar a Bolivia, él vio en el río Madera cómo unos indios jugaban con algunos artefactos de goma, ¿no? Y vio también lo que hacían con el caucho. Entonces, cuando él entró a Bolivia, ya por Puerto Cabina, ahí él vio otros niños jugando y ahí le mostraron al frente que había el árbol de la goma. Y resulta de que en Reyes, donde habían los industriales de la quinina, los precios internacionales de la quinina habían bajado. Entonces, justo cuando comenzó a vislumbrarse el caucho, ¿no? Entonces los industriales que antes explotaban la quinina para exportar, y cuando vieron que los precios internacionales bajaron, entonces la mayoría de esos empresarios migraron a la explotación del caucho, ¿no? Los antecedentes para el conflicto del Acre, primero les voy a leer algo interesante que encontré, que la delegación nacional a cargo del señor Lisimaco Gutiérrez levantó un censo de población en 8 propiedades de industriales gomeros bolivianos en el noroeste, arrojando más de 66.000 habitantes. Fíjense, esto era más o menos en 1890, más o menos. Tenía 60.000, eran súbditos brasileros. De ellos, 172 eran extranjeros de otras nacionalidades. 6.529 eran habitantes bolivianos. De ellos, 4.244 eran indios, o sea, la mayoría, ¿no? 2.285 eran hombres y mujeres blancos mestizos. Eso para que se den cuenta y se pongan en contexto más o menos cuánto era la población en el noroeste boliviano. Los antecedentes para apoderarse del Acre, de Brasil, esto ya es lo que un poco yo, a manera personal, estudiando un poco la historia, me he permitido más o menos poner en contexto 4 puntos que fueron esos antecedentes que dieron lugar a que Brasil nos haga una invasión pacífica primero y después con las armas. El punto número 1, yo lo anoté, el total abandono de ese rico territorio por parte de todos los gobiernos, abandonado e inexplorado. Y lo digo el abandono porque tiene una explicación. No se olviden ustedes de que antes Bolivia solamente era La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y tal vez Tarija, pero todo giraba en torno a la minería, y habían los varones de la minería, que era Xochitl, Aramayo, Patiño, que ellos ponían y sacaban gobierno, eran los verdaderos oligarcas porque ponían diputados, ponían senadores, y cuando no les convenía las medidas que tomaban los gobiernos a sus intereses, iban contra sus intereses, los tumbaban a los gobiernos, ¿no? Pagaban a los militares para que den cuartelazos, y así era. Entonces, era una dejadez
de la oligarquía minera del oriente boliviano, porque ni siquiera, fíjense, se preocupaban de conectar a Santa Cruz con el occidente boliviano. Ellos preferían más hacer negocio con la Argentina, con el Perú, con Chile, que ahí estaban sus intereses, antes de conectarlo al oriente boliviano, que podían tener productos más baratos. Entonces, para que se den cuenta, había el total abandono de las tierras del noroeste por parte de todos los gobiernos. Yo diría más allá, por parte del Estado boliviano, ¿no? El segundo punto que anoté es la ambición por la riqueza cauchífera por parte del Brasil, ¿no? No nos olvidemos que en 1869-1870 hubo una gran sequía en el estado del Pará, ¿no? Donde miles de familias tuvieron que ir hacia el Amazonas. Pero en el Amazonas casi también no tenían, digamos, las autoridades del Amazonas cómo mantener o dar fuente de trabajo a toda esa migración que le llegaba. Entonces, ellos optaron por irse más al norte o más al sur, creo, hacia Acre, que eran tierras inexploradas. Y como Bolivia lo tenía abandonado, el noroeste boliviano, entonces prácticamente es un ejemplo que les puedo dar, digamos, actualmente con una palabra jurídica que llamamos la usucapión. Ustedes saben que van, ocupan un terreno baldío, esperan 5 años y hacen un trámite para que el Estado les reconozca como dueño legítimo, por más que ese terreno ya tenga dueño. Eso sucedió con el Acre. Los brasileros vinieron y se asentaron, y resulta que después apelaron el gobierno brasilero al derecho internacional público, indicando de que eran unas tierras abandonadas por el gobierno boliviano y que los súbditos brasileros la habían ocupado pacíficamente. Por eso es que se dio en su momento el usis possidetis en el Tratado de Bolivia y Brasil, que eso quiere decir usas lo que posees, ¿no? Sin interesar el dueño, y eso fue de facto, ¿no? Esa fue la ambición que hubo del gobierno brasilero, empujando a sus connacionales a una invasión pacífica. Por eso les leí el anterior punto sobre el censo, donde habían 60.000 brasileros de una población de 66.000, ¿no? Y que eran en 8 propiedades bolivianas, ¿no? Después, el tercer punto que ha originado los antecedentes para apoderarse del Acre ha sido la creación de la aduana en Puerto Alonso. Entonces ya, bueno, el gobierno boliviano o el Estado Nacional recién se dio cuenta de que en el norte o el noroeste había una explotación increíble de caucho, porque ellos seguramente tenían información de lo que recaudaban las aduanas del Amazonas por la exportación del caucho de sus connacionales. Entonces recién Bolivia puso sus ojos en el noroeste, ¿ya? Para recaudar impuestos por la explotación de la goma. Entonces, el embajador Paravicini crea la aduana en Puerto Alonso, ¿ya? Entonces, a raíz de eso, ustedes saben que a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, a raíz de eso, los brasileros se molestaron, hubo alzamientos y demás cosas, ¿no? El cuarto punto que yo anoté para que, como antecedente, que yo lo veo personalmente, que ha sido, digamos, la chispa que encendió el conflicto del Acre, ha sido el arrendamiento del Acre por Bolivia a capitales angloamericanos por 30 años. Se llamaba la empresa The Bolivian Syndicate, con todas las prerrogativas. Ellos, era como una republiqueta que le dieron: señores, aquí está el Acre, ustedes administren según su criterio. Ellos tenían que hacer, digamos, poner policía, poner órdenes, que era como una propiedad privada en todo ese territorio, ¿no? Y tal es así que, digamos, lanzaron el grito al cielo los brasileros que estaban asentados en la zona y las autoridades del Amazonas. Cuando hicieron esa proclama, donde le entregaron a los bolivianos, le dijeron, en esa proclama que está en los documentos, le dicen, ¿no? Señores, ustedes están siendo avasallados por su propio gobierno.
su gobierno no puede estar dando en alquiler, en concesión a una potencia extranjera todos estos territorios, ¿no? Esto de aquí lastima al espíritu de América del Sur. Todos los países estamos en contra de esta decisión que tomó Bolivia. Pero fíjense que hay una contradicción en esa proclama, porque al final dicen, ¿no? Todos los bolivianos que estén asentados y que no nos molesten, no serán molestados. Aquí nosotros declaramos que el único enemigo que es para nosotros es el industrial Nicolás Suárez Callaú. Entonces fíjense, ahí se nota nomás la ambición que tenían para tomar toda la riqueza que tenía los ciringales de Nicolás Suárez. Entonces, eso fue más o menos los antecedentes, ¿no? Para apoderarse del Acre. Ahora yo anoté un poquito también que eso ustedes tendrían que estudiar, investigar, a todo lo que le llame la atención la historia de nuestro departamento. Lo siguiente, un pequeño resumen que lo hice, ¿no? En 1899 Bolivia funda Puerto Alonso, la aduana de Puerto Alonso, donde cobra los impuestos a todas las exportaciones, a todos los productos que salían explotados por los brasileros. Y eso es lo que se enoja, ¿no? Los brasileros. En 1899 a 1900 hubo el levantamiento brasileño llamada la Revolución Acreana por el español Galvez. En 1901 Bolivia arrienda el Acre. En 1902 hay una insurrección. El 6 de agosto ha sido por Plácido de Castro, ¿no? Con 2000 brasileros se levantan en contra de Bolivia. En 1903 se pone fin del conflicto con la firma del Tratado de Petrópolis, ¿no? A cambio de 2 millones de libras esterlinas, la construcción del ferrocarril Madera-Mamoré y otras ventajas, ¿no? La libre navegación de los ríos, todo eso. Entonces, para terminar, quiero indicarles de que en el Acre, según algunos historiadores, por ejemplo, el doctor Hernán Mesuti, nos habla de que ha habido 4 revoluciones, ¿no? La primera del 30 de abril de 1899 al 3 de mayo. La segunda desde el 14 de julio de 1899 del mismo año ha sido por Luis Galvez, el español. Que aquí vale la pena aclarar que el Brasil lo obligó a este español a que devuelva los territorios a Bolivia y que no haga problemas en ese territorio, ¿no? La tercera revolución fue el 15 de noviembre de 1899 hasta el 24 de diciembre de 1900. Y la cuarta revolución se dio el 6 de agosto de 1902 al 26 de abril de 1903 por Plácido de Castro. Esto fue en Chapurí, lo que antes se llamaba Puerto Sucre. Fíjense que esto sería a grandes rasgos los antecedentes y contexto del conflicto del Acre. No podemos llamarlo guerra porque en ese tiempo una guerra convencional era un ejército al frente del otro, ¿no? Esto de aquí fue más o menos como guerra de guerrilla, porque nosotros sabemos cómo son nuestros bosques, ¿no? Tropicales, 30, 40 metros, entonces la guerra se daba en ese contexto y de una orilla de un río a la otra orilla lanzándolo los tiros, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso sería en lo que se refiere a los antecedentes, ¿no? Porque vale la pena aquí nombrar la heroica participación de don Nicolás Suárez Callaú cuando él organiza la columna Porvenir ahí en su barraca Porvenir en 1902 y con su peculio, con su hombre, con su arma, municiones, él organiza la columna Porvenir, ¿no? Entonces con 84 hombres y él recupera la barraca Bahía, ¿no? Lo que hoy nosotros habitamos y la conocemos como Bahía, porque los brasileros querían entrarse y que el límite querían que sea hasta el frente de Riberalta. Imagínense, Riberalta iba a quedar como frontera con el Brasil, gracias a la participación de Nicolás Suárez y que recuperó Puerto Bahía. Pando es lo que es hoy día Pando. Por eso yo también soy un convencido de que somos mal llamados departamento Pando. El departamento debería llamarse a secas,
departamento amazónico o bien departamento Nicolás Suárez. Porque fíjense, en 1938 nadie les consultó a los coloniales cómo quieren llamarse su departamento, ¿no? Después de que volvieron de la guerra del Chaco en 1935, los 84 cobijeños y más de cerca de 300 siringueros que se acoplaron en el camino para ir a pelear a las candentes tierras del Chaco, ¿no? Entonces, hay harto para ver en la historia, ¿no? Y por favor, yo quiero hacerles una aclaración de que yo no soy historiador, yo soy divulgador de nuestra historia del noroeste boliviano. Más cómodo me siento con ese título. Bueno, entonces, eso sería la pequeña charla de antecedente y contexto sobre el conflicto del Acre. Entonces, muchas gracias, mi querida licenciada. En un mensaje le voy a pasar el número de la cuenta con mis datos personales y el costo del libro que estoy publicando posiblemente en 10, 12 días más va a tener un costo de 100 bolivianos y son de 332 páginas. Y quiero decirles de que no escatimé esfuerzo ni recurso alguno para escribir este libro y publicarlo, porque es una edición de lujo, es una edición limitada, ha sido revisada por profesionales y expertos en el ramo en lo que se refiere a sintaxis, redacción, puntuación, comas, etcétera, etcétera. Y después ha sido entregado a una experta en diagramación para ver la tapa, el color del papel. Y bueno, estoy entregando un excelente producto y al alcance de todo bolsillo. Muchas gracias.